abre en forma de bóveda, como veis, de cañón ligeramente apuntado, como si fuera un gran arco triunfal, con relieves en las paredes laterales, con las arquivoltas decoradas con vegetación, con las columnas adornadas con relieves también y con unas jambas muy llamativas, son las que estáis viendo aquí, con este diseño lobulado, simétrico a derecha y a izquierda, como veis, que es tremendamente original y que solo se da aquí. En Souillac hay algo parecido a esto, pero es más claro en Moissac, y en las otras iglesias no vais a ver nada de eso. Normalmente los lados de las jambas son rectos, son lisos, pero el diseñador ha querido hacerlo así para adornar, no hay ninguna intención simbólica en esto, y a juego ha diseñado el pilar del parteluz o trumeau, es esta parte que estáis viendo aquí, también con forma lobulada, como enseguida vais a ver. Pues bien, en las jambas aparecen representaciones a un lado de un apóstol, San Pedro, el titular de la iglesia, a la diestra de Cristo, en nuestro lado izquierdo. Del otro lado ya no lo veis, aparece un profeta, puede ser Isaías o Jeremías, y en los laterales del parteluz aparecen otras figuras complementarias. La disposición es en pares. Aquí tenemos a San Pedro y del lado de aquí está San Pablo. Recordaros que son los príncipes de la iglesia, los príncipes de los apóstoles, y si en este lado está un profeta, en esta jamba está otro profeta más, que a falta de algún atributo característico no podemos saber si es Isaías o Jeremías, pero normalmente son los dos representados en estas grandes portadas del románico, y a veces, si las portadas son más grandes, junto con los otros profetas mayores, Daniel y Ezequiel también. ¿De acuerdo? Así que esto es Moissac. Ya veis cómo la portada está protegida por un tejaroz o tejado pequeño, es solo una cornisa apoyada en ménsulas, canecillos o modillones. Podéis usar los tres términos para aludir a las piezas esculpidas que aparecen por aquí, y ya veis cómo flanqueando la portada hay dos semicolumnas adosadas que rematan en capiteles de tipo corintio que sirven de apoyo a más relieves de santos de tamaño prácticamente igual al natural. ¿De acuerdo? Las partes constitutivas de una portada ya las expliqué. Las principales, ya sabéis, son el tímpano, el dintel, las jambas, el parteluz, las arquivoltas, y si la portada está enmarcada, a estos espacios triangulares que quedan entre la portada y el marco rectangular, en este caso dado por las semicolumnas que estáis viendo aquí, se les llama enjutas a este espacio triangular de aquí y de aquí, y también en ellas, ya no os voy a enseñar creo que en ningún caso particular, pero lo podríais ver en San Isidoro de León, también en ellas se pueden poner relieves. Así que la portada es el principal espacio expositivo de la escultura y del mensaje de salvación que la Iglesia desea brindar a los fieles que ingresen en su interior. Esta es entonces una vista general. Aquí tenéis otra más tomada de frente. Ahora veis cómo efectivamente las jambas son lobuladas en su contorno, como hay un profeta a un lado y un apóstol al otro, como en el parteluz aparecen en el frente y por la parte de atrás pares de leones montados los unos sobre los otros y en disposición cruzada, posiblemente haciendo referencia a la custodia espiritual
de la Iglesia como criaturas amenazadoras contra el mal. Acordaros de lo que os decía el otro día al tratar de la portada de platerías de la catedral compostelana. Esa era la interpretación de Aymeric Picot, el peregrino que viajó hasta Santiago de Compostela para describir las distintas iglesias del camino y cómo era la catedral, y que vio esos leones en los lados de la portada de platerías y los vio como los guardianes de la Iglesia simbólicamente contra las fuerzas del mal. Pero dado que aquí también los leones están en función sustentante y sometidos bajo el peso del dintel y del tímpano, es posible que pudieran encarnar las fuerzas del mal como hacen los dos monstruos que estamos viendo aquí. Hay un cierto nivel de ambigüedad, seguramente buscada por el propio artista, ya que en los bestiarios, que son los tratados del comportamiento animal en el periodo medieval, el león puede tener un significado positivo, análogo, símbolo de Cristo como león fuerte de Judá, pero puede tener también un significado negativo como una criatura feroz, aliada, como os digo, con el mal y con la destrucción. En cualquier caso, son leones. Ya os digo, tengo más la impresión de que están vigilando como si fueran centinelas cruzados y viendo en distintas direcciones, a derecha y a izquierda, y vale la pena que sepáis que este tipo de diseños de leones cruzados también se da en el arte musulmán, ¿de acuerdo? Y viene de tradiciones mesopotámicas anteriores, pero está, como os decía, ahí también. Voy a pasar para mostraros el detalle del precioso pateluz o trumeau de la iglesia de Moissac. Aquí tenéis los leones cruzados y aparentemente vigilantes de los que os hablaba antes. Lo de poder entenderlos como representaciones de las fuerzas del mal sometidas al poder de Dios viene de que en otras iglesias románicas, por ejemplo en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, en las basas de los pilares del pórtico claramente hay unas figuras monstruosas que parecen aplastadas por las columnas talladas con las figuras de apóstoles y de profetas. Ahí la interpretación no ofrece duda ninguna, son, insisto, los secuaces de Satanás, las fuerzas que nos amenazan y nos perturban simbólicamente en esta vida, las que lucen ahí. Aquí, por la disposición y por el lugar que ocupan, la obra se presta a una cierta ambigüedad en la interpretación. Pero en cualquier caso, como os decía antes, en los laterales aparecen las figuras de canon, como veis, esbeltísimo, de, en este caso, San Pablo con su calva pronunciada, y del otro lado está un profeta que mira al compañero que está en el lado de aquí. Y mirad cómo la ley del marco, típica del románico, aunque no escrita en ningún lado, se vuelve a repetir aquí en la forma en la que la disposición de, fijaros, la cintura, el vientre, el muslo, la rodilla, la pierna y los pies de esta figura se acomoda a este marco lobulado, que lo veis, al que se acomodan también los leones en su disposición. No lo olvidéis, por favor, creo que lo vais a notar mejor con la imagen del profeta que está del otro lado de lo que os acabo de enseñar. Mirad, aquí tenéis el diseño lobulado, lóbulo 2 y 3, y mirad cómo el artista le ha cruzado las piernas casi en un gesto o en un paso de danza para acomodar todo su cuerpo al tamaño, a la altura y al diseño lobulado del pateluz. Si tuvierais un acercamiento de este rostro, notaríais la espiritualidad que irradia, su carácter pensativo y soñador, como si estuviera contemplando
preparando cosas que van a suceder al final de los tiempos, tras precisamente la segunda venida de Cristo y ese juicio final. ¿De acuerdo? Pero no me puedo detener mucho más que esto que habéis visto de Autun o de Bezelé o de Moissac os pruebe que no toda la escultura del románico es achaparrada. Depende del gusto y del estilo personal de cada artista y depende también del espacio arquitectónico en donde esa figura se tenga que acomodar. Junto con las portadas y los capiteles que aparecen sobre las columnas de estas y los relieves laterales sobre el tímpano, os decía que el otro gran espacio para la escultura monumental del románico lo proporcionan los claustros de la época. Uno de los claustros más bellos, mejor conservados y más antiguos, con capiteles historiados, es decir, con capiteles que nos están contando la historia de Jesús y de sus seguidores, es el claustro de la abadía. Bueno, en realidad fue un priorato, es un monasterio cluniacense benedictino de Moissac. Aquí tenéis uno de sus capiteles historiados. Notad cómo mantienen la forma de cesta, la estructura de cesta derivada del corintio. Eso os lo vengo avisando desde el año pasado, pero reemplazan a veces las hojas de acanto, que en cambio están en los capiteles gemelos que tenéis aquí, por grandes hojas que se extienden a lo largo de toda la altura del capitel, por animales fantásticos o animales reales, leones, lobos, ovejas, dragones y tantas cosas más que pueden converger en una única cabeza teniendo dos cuerpos, o pueden tener dos cuerpos y converger en una única cabeza si ésta se dispone justo al medio del capitel. Por eso San Bernardo de Claraval, que sin duda tuvo que ver como monje que fue y gran teólogo de este periodo medieval, muchos claustros románicos cluniacenses, se quejaba de tanta imagen llamativa, curiosa, bella y al mismo tiempo deformada y fantástica en los capiteles de los claustros, que dejaban con la boca abierta a los monjes que se paseaban por estas galerías de los claustros y que en vez de atender a sus libros o a la meditación en la palabra de Dios, estaban admirados de las ocurrencias de los distintos escultores que habían trabajado en el lugar. Por eso, para San Bernardo, el monje cisterciense, toda la figuración de los capiteles de los claustros románicos o de las iglesias románicas era un desperdicio de tiempo, de energía y de dinero, porque obviamente a quienes los tallaban les había que pagar un poco más que los que solo daban forma al capitel. Y en Moissac es tanta la escultura que no solo los capiteles, sino también sus ábacos o cimacios, ya sabéis, es la parte superior del capitel, pueden estar tallados no solo con plantas, con flores, con hojas, como estáis viendo aquí, sino también con animales y en algunos casos con historias. Y en esos ábacos a veces se representan fábulas, por ejemplo la fábula de Génard, el zorro que quiso engañar al gallo, aparece representada con toda claridad. Así que incluso temática profana susceptible de interpretación moralizante puede aparecer en estos capiteles románicos, aunque lo más común es que sean historias sacadas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de las vidas de los santos honrados precisamente ahí. Perdón, es para avisar. Perdón por la interrupción, ya que estoy en clase ahora voy a tratar de quitar, bueno, espero que no me molesten más. Bueno, es lo que tenéis entonces claramente aquí. Un detalle más general del mismo claustro de Moissac, para que os deis cuenta de lo grande que es este. Como veis en él, alternan columnas simples con columnas pareadas, columnas geminadas de dos en dos que sirven para apoyar
un gran capitel que acaba compactado. Siempre es uno, aún estando apoyado en las dos columnas, como estáis viendo aquí. El tamaño de todo esto os da referencia las personas que veis paseando como turistas por el claustro en cuestión. Y recordad, es muy importante el claustro de San Pedro, Saint-Pierre de Moissac, porque está perfectamente fechado en uno de los relieves de los pilares que se ubican al medio de cada una de las 4 galerías y también en las esquinas de la construcción, además de existir relieves planos, aplanados, bajos, de cuerpo entero, uno de ellos mostrando al abad que mandó construir el claustro en cuestión. Hay una inscripción que dice que el claustro se terminó de hacer en el año 1100. A pesar de que, como os digo, los arcos apuntados que vemos sobre estos capiteles hagan pensar en una fecha posterior. Esto es el contacto con el Oriente, con el mundo musulmán a través de las cruzadas, el que explica la forma apuntada que ya veis aquí, que ya se introduce en la arquitectura románica, por más que se generalice en el arte gótico, en la arquitectura gótica, unas décadas después. Así que así son los claustros románicos. Hay, por fortuna, decenas de ellos bien conservados. Uno castellano, pero que ya no tenéis en el programa, es el que veis aquí. Y notaréis como también este es español, es de la región de Castilla. No estoy muy segura si es de la iglesia de la abadía de Santo Domingo de Silos, por eso prefiero no decir. He encontrado la foto, pero sin ningún pie ahí abajo, pero os puedo asegurar que es románico también, y en este caso, como veis, con arcos de medio punto, ¿de acuerdo? Y toda esta hermosa decoración en sus superficies. Dejemos entonces los claustros de lado. Ya sabéis que son espacios cuadrados, cuadrangulares, como un jardín interior. Acordaros que aparecen por primera vez en la arquitectura monástica carolingia y ya se empiezan a decorar en algunos casos desde el siglo IX, pero es en el periodo románico cuando esto va a triunfar. Y pasemos a ver otras formas de decorar las fachadas de las iglesias románicas, como veis en este ejemplo del oeste de Francia, de la región del Poitou, se escribe, cuya capital es la ciudad de Poitiers. Lo estáis viendo también ahí. La iglesia cuya fachada contempláis ahora, dejadme que disminuya un poquito esto, está dedicada a Nuestra Señora, Notre Dame en francés, la Grande, porque es la principal iglesia de la ciudad de Poitiers y se terminó de hacer. Es una iglesia todavía del románico pleno, pero la fachada se adornó ya alrededor del 1150. Os lo enseño a propósito para que veáis que tallar los tímpanos no es la única opción para transmitir ese mensaje catequético que buscan las iglesias románicas y góticas. También se pueden disponer las figuras en forma de friso o en arcadas superpuestas a lo largo de todo el alto de la fachada. Acordaros que en Módena, el maestro Wilhelmus lo prefirió hacer así. No talló los tímpanos, pero sí talló el friso superior con aquella historia de Adán y Eva que el otro día os expliqué. Pues bien, es bastante característico de las iglesias del oeste de Francia, del Poitou y de la Angulema, el carecer de tímpano, y entonces todo lo que no está tallado en los tímpanos tiene que estar tallado en relieves superiores o adornar las arquivoltas. Como veis, la fachada, que es de 3 naves, tiene una puerta monumental sin tímpano, pero con 4 arquivoltas concéntricas, como veis ahí, flanqueada por 2 arcos ligeramente apuntados. Es en las arquivoltas, en
en donde hay figuras monstruosas, animales, con algún sentido seguramente moral, evocador de la condenación eterna que van a sufrir los malvados, apresados por, insisto, las fuerzas del mal manifestadas en todas esas cabezas monstruosas que se encuentran por aquí. En la parte del friso se cuenta el relato del Génesis y también la vida de Jesús, y ya en los frisos superiores y ordenados bajo arcadas, ya veis, es un tipo de composición muy querida en el románico, aparecen imágenes de santos y de apóstoles. Y todavía arriba del todo, en este relieve oval del frontón de la iglesia, del hastial porque es como la punta de un asta, el remate de la misma, muestra al Cristo de la ascensión a los cielos, Cristo ascendiendo a los cielos, así que Él también está aquí. Los canecillos están también profusamente decorados y tallados en toda esta cornisa, y fijaros como hasta las torres campanario de la iglesia tienen un tratamiento muy escultórico, muy plástico, con esas semicolumnas adosadas a ellas, los capiteles de la zona de las ventanas y, como os decía antes, los canecillos de la parte superior, o el tratamiento con escamas como de piedra de los tejados cónicos de las mismas. Así es la fachada de Notre-Dame la Grande de Poitiers. De ella podemos pasar a este otro ejemplo, la iglesia de San Zenón de Verona, que es una ciudad del norte de Italia, no muy distante de Módena, en donde había trabajado, acordaros, el maestro Wilhelmus hacia el año 1110 más o menos. También en este caso de iglesia del norte de Italia sabemos quiénes fueron los escultores que trabajaron en esta portada. Se llamaron Niccolò, que es Nicolás, y su discípulo fue, un momentito por favor, su discípulo fue Guglielmo. Un momento, dejadme que dejo de compartir la pantalla, atiendo. Perdón por la interrupción, querían venir a ver una cosa. Sigo con vosotros de una vez. Es entonces lo que tenemos aquí. Os decía que en el caso de esta portada tenemos los nombres de los escultores que trabajaron aquí. Un tal maestro Niccolò y su discípulo, un tal Guglielmus, que es la forma italiana de Guillermo, como lo es Wilhelmus en latín. Bueno, ellos trabajaron en esta portada dedicada al santo de la localidad de Verona, el patrono de Verona, San Zenón. Su nombre está aquí, él aparece tallado en este tímpano, pero ya veis, es un tímpano bastante más pequeño que los franceses de la zona de Borgoña o de Languedoc que os acabo de enseñar. Pero en compensación, estas portadas italianas tienen un pórtico tratado a la manera de arco triunfal. El influjo romano aquí se siente muy bien, con estas columnas corintias más esbeltas que las romanas, descansando sobre lomos de leones. Acordaros de lo que os decía del Parteluz de Moissac, y los leones aquí están desgarrando presas, así que se pueden entender, como os decía antes, como secuaces, seguidores de Satán, castigando a los condenados, o como probando justamente la virtud de los justos. Esto está
aquí de las penas, de las almas que sufren bajo ellos. Normalmente son otros animales indefensos. Es un tema de origen romano que va a aparecer en sobre todo las iglesias, los pórticos del norte de Italia, de la zona de la Emilia y de la Lombardía, pero ya no en el románico temprano, sino en el románico pleno, y también van a aparecer en algunas iglesias del sur de Francia, ¿de acuerdo? De la zona del Languedoc, ya nos voy a enseñar, y también de la zona de la Provenza francesa, que es la región de Francia más tempranamente romanizada. Por eso se recuerda ese carácter de provincia de primero la República y luego del Imperio Romano con el nombre en francés Provence y Provenza en español. Veréis ejemplos después. Pero esto es italiano, como os decía, es una iglesia de Verona. Hay otra iglesia románica más dedicada a la Virgen. Mirad cómo el campanile o campanario es una torre exenta que está en restauración. Eso es muy del gusto italiano. Y notad cómo el influjo lombardo con los arquitos a manera de festón de lóbulo y las pilastras o lesenas que habíais visto en aquella iglesia de Como se vuelve a repetir aquí, aunque esto ya es de la primera mitad del siglo XII y forma parte del románico pleno, ¿de acuerdo? Así que es otra manera de componer y de organizar una hermosa portada románica. Ya veis cuánta variedad hay. Y mirad cómo derivada de estas fórmulas italianas del norte de Italia es la portada de la iglesia de San Trófimo de Arles. Arles en francés, Arles le decimos en español. Es junto con Nimes, acordaros, una de las principales ciudades de la región francesa de Provenza. Mira el mar Mediterráneo, está en el sur de Francia. Si esto fue una zona intensamente romanizada y con muchos restos de sarcófagos y de relieves romanos pertenecientes a antiguos templos, así que los artistas que trabajaron ahí sacaron inspiración de ellos y también de sus vecinos italianos del norte para componer las portadas. Las principales son las de Saint-Gilles-du-Gard. Gard, el río Gard es el río que pasa por Nimes, y la otra portada es la de San Trófimo de Arles. En la de Saint-Gilles-du-Gard toda la portada se compone como un monumental arco triunfal con 3 grandes arcos. Esta de Arles es más sencilla, pero está muy decorada en los laterales, según podéis ver. El influjo romano se siente en las pilastras acanaladas que veis ahí en las jambas, ya sabéis que son los laterales de las portadas, y notad cómo la escultura se vuelve también aquí muy monumental con el tema, una vez más, del Cristo apocalíptico en Mandorla. Es el Cristo en majestad, la majestad divina, lo podéis traducir así, en Mandorla, sentado, entronizado, flanqueado por el tetramorfos. Eso ya lo sabéis bien. Acordaros de la adecuación de las figuras al marco, otra ley no escrita en el románico. Fijaros como aquí en esta portada, que ya pertenece al románico tardío, se talló alrededor del 1160 más o menos la decoración de las arquivoltas. Estas dos que veis aquí busca complementar el tema principal, algo que no existía todavía normalmente en el románico temprano, con figuras de ángeles y de arcángeles dando alabanza a Dios, mientras que en el dintel, que es esta parte, se representan los apóstoles esperando la segunda venida de Jesús, y en los laterales el resultado del juicio final, con los benditos al lado derecho de Cristo, y ya veis los condenados y llevados por medio de una soga al infierno, todos en fila, aparecen en lo que es nuestra derecha, pero que es la izquierda de Jesús. Bajo ellos hay columnas
De hecho, esto actúa como un entablamento, como un friso, soportado a la manera clásica por estas columnas de, como veis, variación corintia de capiteles alargados que tenéis ahí. Y mirad, perdón, vuelvo mejor a la imagen previa porque os lo deja ver un poquito más grande, como entre las columnas y trabajados en un relieve medio bastante abultado, aparecen figuras de distintos apóstoles. También en las jambas de par en par, y ya son figuras de tamaño natural. Mirad cómo el tejaroz, el hastial de la portada, se decora y se complementa con estos canecillos o modillones, son como ménsulas decorados con formas de ángeles y distintas cabezas de animales. La fantasía del artista puede desbordarse ahí. Muchas veces en los canecillos se representan figuras obscenas, abiertamente provocativas y de carácter sexual, mujeres enseñando su vagina, hombres enseñando su trasero, su culo, o directamente el falo también. La parte sexual puede estar presente aquí, acordaros por favor, porque esto está fuera de la Iglesia y es una manera de advertencia de a dónde pueden conducir los pecados de la carne, los pecados sexuales, pero no hay un tema único. Y por favor, si creéis que los artistas hacen esto a hurtadillas y para burlarse de los curas o como un gesto de rebeldía o algo así, todo lo contrario, nada de eso. Si los vemos nosotros, también los podían ver los curas que habían encargado la Iglesia. Esto está perfectamente tolerado y aceptado. Insisto, es una manera de evidenciar todas las tentaciones que se extienden en el mundo por fuera de la Iglesia. También esa temática secular e incluso ligada al mundo de lo pecaminoso tiene cabida en estos espacios de las iglesias románicas. Siempre hay que fijarse muy bien en la jerarquía de los distintos elementos. No lo olvidéis, por favor. Entonces, la misma portada que tenemos aquí es la que estáis viendo ahora mismo aquí, ahora ya en grande. Mirad cómo el mármol de las columnas es de distinto color, cómo las figuras de los apóstoles aparecen en medio de ellas, cómo las arquivoltas, en este caso externas, están simplemente molduradas, con un juego de molduras redondeadas y de molduras cóncavas, ya lo sabéis bien. Los canecillos ya os los presenté y mirad cómo el tema del Cristo de Majestad del tímpano se extiende a la representación del juicio final y del destino de los justos y de los condenados en el formato de friso que estáis viendo aquí. Y mirad, por cierto, cómo por debajo de estos apóstoles y de las pilastras que les apoyan aparecen leones dominando a sus presas, igual que en la iglesia de San Zenón de Verona e igual que en la iglesia de Saint-Gilles de Gard, de la que os voy a enseñar un detalle, o de otra catedral italiana que os presentaré más tarde, ¿de acuerdo? Es en el área de influjo italiano en donde, y de más deuda con lo romano, en donde esto se advierte con mayor nitidez. Más ejemplos de estas portadas del románico tardío los estáis viendo aquí. Este es un detalle de la iglesia de Saint-Gilles de Gard en Provenza, no muy lejos de Arles, en donde está la de San Trófimo, y mirad cómo efectivamente los apóstoles representados por parejas aquí en alto relieve y con figuras a tamaño natural aparecen por encima de esos leones que están atacando a sus presas, a sus víctimas. Y mirad cómo por encima de las cabezas de los apóstoles corre un friso adornado con un tallo serpenteante, ondulante de acanto, como los podía ver en la arquitectura romana imperial. Y mirad cómo las jambas están decoradas en
en forma de pilastra canalada, también a la manera antigua, a la manera clásica. Y de hecho, fijaros, otro tipo de decoración clásica que viene de Grecia, como son las grecas, esos meandros angulares, también aparecen tallados por aquí. Las figuras de los apóstoles lucen muy solemnes en la iglesia de Saint-Gilles de Gap, que ya os dije está concebida a la manera de arco triunfal monumental con 3 grandes arcos separados por estas columnas pareadas que vuelven a tener leones bajo ellas y con una moldura a manera de friso en la parte superior por encima de sus capiteles. Esta es una fachada que se talló entre el 1160 y el 1180 más o menos. Trabajaron varios escultores en ella, uno con aires más dinámicos y figuras más movidas, más expresivas. Representó aquí abajo las ofrendas de Abel y de Caín, que ya os mostré en la Catedral de Módena previamente, y mirad cómo en otra iglesia del norte de Italia, en la ciudad de Fidenza, en su catedral, un insigne maestro del románico tardío. Acordaros que entendemos por románico tardío el desarrollado ya en la segunda mitad del siglo XII, de nombre Benedetto Antelami, talló las monumentales figuras del rey bíblico David, es este que estáis viendo aquí, y de un profeta que os enseñaré después, alojadas en sendos nichos excavados en la piedra. Acordaros de la figura del apóstol de Saint-Sernin de Toulouse que os enseñé la semana pasada. Esto es como una continuación de aquello, pero ya teniendo las figuras un cuerpo prácticamente volumétrico, todavía dependen del espacio y necesitan este marco en forma de hornacina de nicho para presentarse ante nosotros, pero ya veis como el relieve es mucho más abultado y de hecho la figura es una auténtica estatua, aunque esté lisa por detrás. Es ya de tamaño natural. La búsqueda de la individualización de los rasgos de la cara y la expresión del carácter de la figura es mucho más acusada que antes. Esa es una señal ya del tiempo avanzado del románico y del carácter tardío de este estilo. Un estilo que, acordaros, va a perdurar hasta comienzos del siglo XIII, en muchos casos conviviendo con el gótico temprano y hasta el desarrollo del gótico pleno, pero esto todavía es románico. Ya veis cómo escultores verdaderamente destacados y singulares, como es el caso de Benedetto Antelami, tratan en una fecha relativamente antigua, como es hacia el 1180, finales del siglo XII, de recuperar la pose del contraposto clásico. Esta es una señal de que él se ha fijado en estatuas de patricios togados romanos que admiró, que le llamaron mucho la atención y quiso repetir ese gesto. Pero